El inicio del MUT Madrid corresponde a la victoria que llevó a cabo el equipo de la Universidad Carlos III de Madrid en el MUT Viena en el año 2007. En ese momento, el entonces secretario general de la CENUTMI, de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, nos propuso al profesor Illescas, al profesor David Ramos y a mí misma que iniciáramos una competición similar a la de Viena, pero en español, con el objetivo de precisamente atraer al mundo del arbitraje comercial internacional en el idioma español. De ahí surge la idea y se implementa de tal forma que en el año 2009 tiene lugar la primera edición de la competición del MUT Madrid. En este sentido, la organización de la misma corresponde tanto a la Universidad Carlos III de Madrid como a la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, que hoy por hoy es la institución del mundo más importante en materia de unificación del derecho mercantil. De ahí que precisamente entre los objetivos más importantes que tiene una competición como el MUT Madrid es la de estimular el aprendizaje, el conocimiento de los textos que se elaboran a raíz de la CENUTMI en materia de derecho sustantivo comercial internacional, así como potenciar el uso del arbitraje como medio de resolución de disputas en el mundo del comercio internacional, ¿no? En este sentido, estos objetivos se complementan perfectamente con los fines del MUT Madrid y por lo tanto en esta línea nos esforzamos los organizadores de la competición por intentar que nuestros alumnos actúen realmente como expertos, abogados en el mundo del arbitraje comercial internacional y del derecho mercantil internacional. Y esto, en síntesis, son los fines de la competición, que no deja de ser un simulacro de lo que sería un arbitraje en la vida real, en el cual los estudiantes actúan como abogados de las partes ficticias, lógicamente, a las que representan en el arbitraje en cuestión. Muchas veces, o mejor dicho, todos los años los estudiantes nos dicen: en esta competición se nota que como trabajáis mucho, queréis hacer sufrir a los estudiantes. Y yo creo que eso no es verdad. Tanto la elaboración del caso como el formato de la competición tratan de cumplir unos objetivos concretos. Por un lado, que los estudiantes se formen como verdaderos abogados internacionalistas, que sean capaces de defender a partes en litigios y arbitrajes internacionales, que aprendan a utilizar los instrumentos de derecho uniforme y que luego aprendan las habilidades técnicas de redacción y luego de defensa oral del caso. Entonces, para todo esto es muy importante redactar un caso con la máxima seriedad. Siempre contamos con una firma de abogados colaboradora que nos da la perspectiva más práctica del día a día y trata de ayudarnos a que el caso sea lo más verosímil posible. Y a partir de ahí, pues es todo bastante imaginativo. Se parece a redactar una novela a 3 o 4 manos. Cada año todo empieza en una reunión preparatoria donde discutimos qué problemas queremos que se traten y una de las ventajas es que, a diferencia de otros MUTs, como pueda ser el BIS de Viena, no estamos tan atados por la temática de la competición. Sí que sabemos que queremos utilizar textos de derecho uniforme, como la Convención de Viena sobre contratos de compraventa internacional, pero no exclusivamente esta. Y así, pues durante los años hemos podido meter casos de leasing, casos de transporte marítimo, casos de construcción e incluso casos donde hay una compraventa, pero al mismo tiempo también hay una acción de clase, como este año, donde los estudiantes han tenido que encontrar con un problema que es realmente inédito en el ámbito del arbitraje internacional y a partir de ahí echar a volar su imaginación. Dentro de esto, una vez que el caso sale publicado, el formato de la competición lo que trata de garantizar es que los estudiantes aprendan a redactar, a escribir, a trabajar en equipo y también a defender el caso de manera oral. Por eso se les pone una fase escrita que dura varios meses. Al cabo de esa fase tienen que presentar un escrito de demanda y entonces en ese escrito de demanda tienen que defender la posición de una de las partes que ya está predeterminada. A continuación se les remite el escrito de demanda de otro equipo y a ese escrito tienen que contestar y con eso se elabora el escrito de contestación a la demanda. Y esto ya más o menos ha curtido a los estudiantes en las labores de elaboración, análisis y redacción. De manera que están completamente preparados y en algunos casos agotados para afrontar la fase oral, donde es todavía más bonito porque tienen que representar ambas partes ante un tribunal. Para dirimir cuáles son los mejores equipos, se confronta a los estudiantes con unas rondas generales en las que tienen que defender el caso 4 veces.
2 como demandante y 2 como demandado. Con las puntuaciones sumadas de todas esas 4 rondas por los 2 oradores, por los 3 árbitros del tribunal, es decir, 4 por 3, 12, 12 por 2, 24 puntuaciones, se toman los 8 equipos que tienen la puntuación más alta, que pasan a las rondas eliminatorias y a partir de ahí es una eliminación. Solamente puede quedar uno y ese uno es el que se determina en la gran final. Al final, creemos que el formato de la competición garantiza que los estudiantes aprendan las materias necesarias, aprendan las habilidades necesarias, trabajar en equipo, redactar, defender el caso oralmente y además, honestamente, creo, se lo pasen muy bien. Uno de los objetivos principales del MUT Madrid es establecer un puente entre la carrera universitaria y el ejercicio profesional. Para ello, no solo en el caso intentamos redactarlo para que sea lo más parecido a un caso real, sino que también los propios abogados y profesionales del ejercicio de la abogacía participan directamente durante toda la edición. Participan en la evaluación de los escritos de demanda y de contestación y participan también en las propias audiencias. Este año han participado al menos 100 abogados nacionales e internacionales. Además, las propias audiencias de la fase oral se celebran en los despachos de abogados que nos abren las puertas para que los estudiantes de todas las universidades del mundo que vienen puedan acceder y puedan tener ese contacto directo con las oficinas y con los abogados de los diferentes despachos de abogados. Este año han participado, entre otros despachos de abogados, abriéndonos las puertas, Baker McKenzie, Clifford Chance, CMS, Albeñano Suárez de Lezo, Cuatrecasas, González Pereira, Gómez Ocedo y Pombo, Garrigues, Pérez Llorca o Uría Menéndez. Esta experiencia con el mundo real de la abogacía se ve también plasmada en el vídeo que vamos a ver a continuación. El vídeo que vamos a ver a continuación es ni más ni menos que la final del MUT Madrid. Adicionalmente, en esta primera parte que vamos a ver de la grabación de la final, se ha introducido una importante novedad que no se había incorporado hasta el momento en ninguna de las 6 ediciones que llevamos del MUT Madrid y que tampoco es muy frecuente en este tipo de competiciones, como es un interrogatorio del perito. Desde la redacción del caso 6 meses antes ya se incorporó un informe de perito, en este caso un perito de KPMG, que hacía una valoración de los daños. Ahora, solo en la final, los equipos tienen la posibilidad de interrogar al perito. De esta manera, lo que se busca con el MUT Madrid es incorporar una de las cuestiones que en un caso real es muy común, de tal manera que los alumnos también tienen que desarrollar las habilidades que les ayudan a formarse en este aspecto del procedimiento del todo muy frecuente en los casos reales. Un último detalle. Los equipos que pasaron a la final y que podréis ver ahora en la grabación fueron, de un lado, la Universidad Pontificia de Comillas, ocupando la posición de demandante, por otro lado, y ocupando la posición de demandado, la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bienvenido, es un orgullo para mí estar aquí hoy por la invitación de la universidad ante un público que está ávido de ver esta sesión de arbitraje. Le doy la bienvenida a los equipos. Mi nombre es Diana Rulers, como ven en el cartelón, voy a presidir esta tarde acompañada de María Vicente y Elena Gutiérrez. Como verán, estamos muy orgullosas de tener dentro del arbitraje cosas que han comentado muchas personas, un tribunal compuesto por 3 mujeres y además con 3 backgrounds, como verán ustedes en sus papeles, muy distintos. Y bueno, de seguido vamos a dar inicio. Le voy a pedir por favor a las partes, los representantes de las partes que se presenten y luego vamos a dar inicio al interrogatorio del perito. Por favor, la parte demandante. Esta parte representa esta parte representa como parte demandante a Segismundo Colonia Farmacia Sociedad Limitada y está compuesta por el que les habla, Carlos Seseña Loquero, de la Universidad Pontificia de Comillas, y Miriam Gutiérrez, mi compañera de la misma universidad. Gracias. El demandado. Buenas tardes, señores miembros del Tribunal Arbitral. Mi nombre es Magali Varela y junto a mi colega Carlos Ríos somos de la Pontificia Universidad Católica del Perú y en esta oportunidad representamos a la empresa Soluciones, demandado en el presente proceso.
Gracias. Ahora vamos a hacer un acomodo aquí. Le voy a pedir, por favor, a nuestra perito, que es María Victoria Fernández Elices, cuyo cargo es Senior Manager de KPMG del Departamento de Forensic, licenciada en Administración y Dirección de Empresas y que ha trabajado por 6 años en auditoría dentro de esta empresa y 6 años elaborando los informes periciales. Asimismo, voy a rogar que suban al estrado Fernando Cuñado, quien es socio del KPMG Forensic, y David Kearns, quien es socio de B. Cremades y Asociados, quienes son la comisión evaluadora. Por favor. Tendrán ustedes en sus manos la orden procesal número 4, en la cual fuimos muy claros en establecer los tiempos y cómo íbamos a llevar a cabo este interrogatorio, por lo cual le vamos a conceder a cada parte 8 minutos para interrogar al perito, luego comenzando por el demandante, y luego habrá un contrainterrogatorio de 3 minutos para cada parte. Esto se deberá llevar a cabo, cada representación debe tener 2 oradores y, bueno, del principio podemos empezar y tiene la palabra los representantes de la demandante. Muy bien, buenas tardes. Para comenzar queríamos agradecer al perito que esté aquí en este acto. En primer lugar, y aunque ya está en el informe, que los árbitros pueden encontrar el documento número 21 de la solicitud en la página 42, queríamos, para leer la intervención, que muy brevemente nos explicara cuáles son las conclusiones del informe y cómo ha llegado a ellas. Pues el objeto... Perdón. Sí. El objeto de nuestro informe ha consistido en cuantificar el lucro cesante o beneficio dejado de obtener por Colonia como consecuencia de la muerte del señor Clarín. Para ello, este perjuicio, estos beneficios dejados de obtener, los hemos calculado a través del método conocido como el descuento de beneficios o descuento de EBITDA frustrados. Es decir, lo que hemos cuantificado es qué beneficios habría obtenido Colonia de no haber ocurrido el suceso y qué beneficios ha podido obtener o podrá obtener, puesto que es un futuro, a partir del siniestro, cuando se generan estos beneficios frustrados, cuál es el resultado que ha obtenido en la realidad Colonia. Por diferencia entre ambos escenarios, se calculan unos beneficios frustrados en distintos momentos, o sea, en distintos momentos temporales. Cada año, durante un periodo de 5 años, que es el que se estima, el plazo que se estima que debe ser considerado y que es comúnmente aceptado en la comunidad económico-financiera como el plazo para que la empresa llegue a tener una estabilidad, y a partir de ahí se le ha añadido un valor residual. Todo eso nos da el lucro cesante, el beneficio dejado de obtener en euros corrientes, es decir, a distintas fechas temporales. Pero ese perjuicio tiene que ser trasladado a día de hoy, a fecha de nuestro informe, a través de lo que se conoce como la tasa de descuento, que en este caso hemos considerado óptima, que es el coste medio ponderado de capital o WACC. Y el resultado que hemos obtenido es que el beneficio dejado de obtener por Colonia a consecuencia del siniestro son 30.974.150 euros. Muy bien.
una vez dejado claro cuál es la metodología, queríamos preguntar si este informe es de determinación de la causa, es decir, que usted acaba de apuntar que ha partido de la muerte de esta persona, o si es un informe de valoración de unos daños que se le causan a Colonia. Es exclusivamente un informe de cuantificación de los daños o del perjuicio económico o el lucro cesante experimentado por la sociedad Colonia. Por supuesto, no compete, o sea, sería ajeno a nuestra área de experiencia determinar si el glucómetro funcionó o no funcionó. Nosotros lo único que sí hemos podido contrastar es que mientras que Colonia estaba, desde sus inicios hasta la fecha de la muerte del señor Clarín, tenía unos indicadores económicos y unas tendencias que habían sido de forma constante, que habían tenido una evolución positiva. Podíamos ver que su cifra de ingresos crecía de forma permanente, que sus márgenes se mejoraban, que realmente todos sus ratios o indicadores económicos eran muy positivos. Justo a partir de la fecha 21 de diciembre del 2012, es decir, con posterioridad a la muerte del señor Clarín, sufren un cambio de tendencia absoluto. Y si nosotros dibujáramos en una línea cuál era el negocio estaba así, y a partir de esa fecha se produce una caída drástica de esos indicadores. Muy bien, utiliza en el informe el descuento de EBITDAs y nos preguntamos por qué ha utilizado el EBITDA como una virtud a descontar. Bien, pues lo hemos utilizado por dos motivos. Primero, porque en esta sociedad, en la sociedad Colonia, el EBITDA se podía asemejar a un flujo de caja en la medida en que los periodos medios de cobro y pago, así como la rotación de existencias de la sociedad, eran bastante constantes a lo largo del tiempo. Y por eso, realmente, si hubiéramos ido a flujos de caja, los ajustes que habría que haber hecho posteriormente se habrían compensado de tal forma que habríamos llegado a algo muy, muy similar. Pero es que además entendemos que no debemos descontar un beneficio que considere las amortizaciones, sino que nos quedamos a nivel EBITDA en la medida en que lo que estamos tratando de valorar es un negocio en condiciones normales de mercado, sin tener en cuenta todo su extraordinario, en el que en ningún caso entendemos que sería achacable a un tercero la decisión de amortizar con más rapidez o con menos por parte de Colonia, que eso sería una decisión pura de gestión de la sociedad y que por tanto considerábamos que no debíamos tener en cuenta en este caso. Cuando ahora hacía referencia a flujo de caja, entiendo que hacía referencia a flujo de caja libre. En este caso estaríamos, el flujo de caja libre o el flujo de caja sería equiparable a un flujo de caja del negocio en la medida en la que el endeudamiento de Colonia era prácticamente nulo. O sea que si bien puede ser más práctica habitual en este sector un mayor nivel de endeudamiento, no era el caso de Colonia. También el informe utiliza la expresión descuento de beneficios y lucro cesante, pero queríamos preguntar si incluye en la valoración costes reales derivados de la destrucción de la empresa. Permítame, no sé a qué tipo de costes se refiere o qué... Perdóneme. Sí, en el informe utiliza la expresión lucro cesante, pero queríamos saber también si el informe está conteniendo algún tipo de daño emergente que pueda derivar de un coste real que haya podido producir, por ejemplo, la depreciación de unos activos y eso se... No, el objeto de nuestro trabajo era únicamente cuantificar los beneficios dejados de obtener, que efectivamente no son equiparables al 100% del perjuicio económico que ha sufrido la sociedad. Podría haber otros conceptos
que también forman parte del perjuicio económico, pero lo que se nos pidió fue que cuantificásemos los beneficios dejados de obtener. Creo que entiendo. Sí, le quedan 20 segundos. Vale. Muy bien, pues ya por último y para terminar quería saber si las variables utilizadas en el cálculo del WACC son razonables. Son variables que han sido contrastadas con datos de mercado, con comparables, sacadas de fuentes públicas como Bloomberg a la hora de calcular la tasa libre de riesgo. Hemos cogido el sector farmacéutico. ¿Me permite? El sector farmacéutico como comparable para ver cuál es la desviación media. Todos y cada uno de los cálculos tienen detrás un estudio para adaptarse a la realidad del mercado farmacéutico y del estado, o sea, del riesgo que hay en España para este tipo de inversiones. Muchas gracias. Ahora los 15-20 segundos que se pasaron igual se los voy a dar a ustedes. Muchas gracias. Sigan usted adelante, por favor. Señores miembros del Tribunal Arbitral, señora Perito, buenas tardes. Somos la parte demandada y procederemos en este momento con el siguiente interrogatorio. Antes que nada, señora Perito, quisiera solicitarle por favor atender a la página 43, primer párrafo de la pericia. Allí se señala, o usted ha señalado, que los daños han sido calculados como los daños que hayan sido causados como consecuencia directa de la distribución del glucómetro fabricado por Cervantes Soluciones que causó el fallecimiento de don Clotaldo Clarín. Sobre ello, quisiera preguntarle cuál sería la consecuencia del cálculo en los daños si se determinara que el glucómetro no causó la muerte del señor Clotaldo Clarín. En ese caso, nuestro trabajo, como bien decía antes, no ha consistido en evaluar la causalidad del fallo del glucómetro, porque efectivamente no compete a esta parte, creo que de hecho es lo que se está dirimiendo en este momento, y por tanto efectivamente el perjuicio, la pérdida de beneficios sufrida por Colonia hubiera sido los 30 millones, pero efectivamente no se deberían al fallo del glucómetro. Por tanto, si es indemnizable o no es indemnizable, no lo valoramos. Lo que sí digo es que efectivamente esa sociedad ha tenido un descenso de beneficios. ¿Y existe alguna razón por la que ha tomado en consideración solo el fallo de un glucómetro? Como se señala en la pericia. Lo que nosotros hemos tomado como referencia es qué ha pasado en la sociedad porque haya fallecido una persona. No hemos analizado todos los sucesos que hay detrás de ese fallecimiento, ni simplemente la muerte, o sea, más bien hemos tomado como fecha de referencia qué ha pasado antes y después del 21 de diciembre del 2012 en esta sociedad. Es más una fecha de referencia. Pasando a otro tema, si miramos por favor la página 44 de la pericia, ¿podría usted explicarme, por favor, a qué se refiere con el concepto de EBITDA real? Sí. Como en este caso lo que estamos haciendo es calcular un beneficio dejado de percibir a futuro, es necesario proyectar lo que consideramos que hubiera sido la realidad de no haber sucedido la muerte del señor Clarín. Efectivamente, esta realidad no es lo que ha ocurrido, puesto que es futurible, pero sí es, teniendo en consideración cómo venía desarrollándose el negocio de Colonia, que se esperaba que se hubiera desarrollado a partir de ese momento. Entonces, ¿es correcto decir que el siniestro generó un EBITDA distinto al que se hubiera obtenido normalmente, correcto? Que el siniestro generó un EBITDA distinto, como usted bien hace referencia. Sí, es correcto. Pasando a la página 46 de la presente pericia, ahí usted vuelve a señalar el EBITDA real y señala que se tomó como valor para su cálculo los 6 meses iniciales del año 2013, ¿correcto? Correcto. Y lo que quisiera consultarle es, una regla común al momento de realizar valoraciones es no emplear a periodos largos un flujo anómalo, ¿correcto? Sí, correcto. Y se puede considerar anómalo una situación de una empresa
que se encuentra en una determinada crisis momentánea de la que posteriormente podría salir? Lo que pasa es que, o sea, si mal no lo entiendo, lo que nosotros consideramos el beneficio dejado de obtener es la diferencia entre dos flujos de caja diferentes, ¿vale? No es que nosotros tomemos como punto de partida ese EBITDA real del que usted está hablando, sino que el beneficio dejado de obtener es la diferencia entre el flujo de caja que se esperaba si no hubiera sucedido el siniestro y ese flujo en el que sí ha sucedido el siniestro. Como la única realidad contrastable del flujo en el que sí ha existido el siniestro es precisamente del 21 de diciembre del 2012 a el 15 de agosto del 2013, que es la fecha de nuestro informe, y la sociedad de lo que dispone es de estados financieros que revisa de forma semestral, lo que podíamos tomar como mejor aproximado para calcular ese real era los datos que sí estaban afectados desde el 1 de enero del 2013 hasta el 30 de junio del 2013, ese primer semestre. Pero eso para calcular, insisto, el flujo real afectado por el siniestro, que no es el beneficio dejado de obtener, el beneficio dejado de obtener es el diferencial entre los dos. Pero no influiría, como usted bien dice, hay una diferencia, no influiría en el valor final que se obtiene el hecho de que se calcule el EBITDA real también tomando como referencia estos valores. Es decir, el EBITDA real sí tiene un impacto directo en el cálculo del flujo, ¿correcto? Claro, pero debe tenerlo en la medida en que precisamente ese impacto es el que estamos tratando de cuantificar en este informe. El impacto que el EBITDA no sea el que tenía Colonia en su situación óptima, sino que sea otro, es precisamente ese resultado el que entendemos que es un negocio que se ha frustrado por la muerte del señor Clarín, o por lo menos a partir del 21 de diciembre del 2012. Ha tomado como referencia el 21 de diciembre de 2012 y quisiera ponerle un ejemplo. Si una empresa tuviese una fábrica la cual se quema, es evidente que los primeros meses sufriría pérdidas porque evidentemente ha perdido un activo. Sin embargo, ese activo posteriormente podría reponerse. En este caso, siendo que existe un suceso que podría ser considerado temporal, como la pérdida momentánea de una marca, ¿es posible calcular el valor de 5 años sobre la base de un periodo de 6 meses, que son los 6 meses más difíciles de una empresa? Lo que nosotros aquí hemos visto es que en esa pérdida de beneficios estaba afectado, bueno, primero pasaban dos cosas. Uno, estaba afectado por los glucómetros, pero además había muchos otros productos que también estaban siendo afectados y se había deteriorado. Y que por tanto era previsible que no fuese tan rápida la recuperación. Pero es que además sí que podíamos habernos planteado, y de hecho nos lo planteamos como cálculo alternativo y efectos de trabajo para ver la consistencia de las conclusiones, que es cómo de equiparable era los costes en los que hubiera, esas pérdidas que estamos proyectando para 5 años, pérdidas reales en base a lo que ha pasado durante un único semestre, lo estamos comparando con los costes con los costes de liquidación de la sociedad, y eran similares, y por tanto considerábamos que no tenía mucho efecto en nuestros cálculos el decir, bueno, proyectamos que esta es la situación que se va a generar durante todo este periodo, que efectivamente puede estar afectada por un hecho excepcional, como usted dice, con decir, bueno, pues no voy a obtener estas pérdidas. En el flujo real, voy a sustituir esas pérdidas proyectadas reales por lo que me ha costado liquidarlo, y el cálculo era muy similar y por eso optamos por esta vía. Correcto. Para concluir, ¿tiene usted experiencia en la valorización de marcas? No excesiva. He leído muchos informes de valoración de marcas, pero no es lo que hacemos. Solo quisiera consultarle sobre ellos si podría señalar cuál es el método más empleado para valorizar una marca, si de repente tiene el conocimiento de ello. Yo he visto en muchas ocasiones valorar, pero vamos, lo he visto e insisto, esto excede mi ámbito de experiencia, pero cuantificar la publicidad que es necesaria para relanzar una marca, pues es
vamos, esto las agencias de marketing dicen que un efecto negativo en prensa no se puede salvar con uno positivo, sino que se requieren más de uno positivo, que ahí es donde no sé en qué porcentaje, ¿no? Y es muy habitual, ese tipo de informes los he visto muchas veces. Gracias, estamos sobre el tiempo. Ahora podemos proceder, cada parte tendrá 3 minutos para hacer su contrainterrogatorio. Muy rápido. ¿Incluyen en su valoración el valor de la marca para una posible licencia, por ejemplo, o únicamente los daños producidos de la destrucción de la propia marca de Colonia, de doble fecha de daño? Lo que estamos incluyendo es el beneficio dejado de obtener. No tenemos la valoración de la marca para pedir una licencia ni nada. A preguntas de mi compañera y después de la contraparte, ha citado que no serían en todo caso equiparables a los daños producidos, pues el fin del informe era poder incluir los beneficios dejados de percibir o los beneficios frustrados o evitar frustrados. Así es, sí. Podríamos afirmar, por lo tanto, que si no se han tomado en consideración posibles licencias ni determinados negocios, esta cifra superior a los 30 millones es una cifra mínima. Sí, entiendo que esa es la cifra a la que se podrían o no, porque habría que evaluar, añadir otros conceptos. Perfecto, simplemente los beneficios dejados de percibir. Perfecto. ¿Podría simplemente muy brevemente explicar con un poco más de detalle el concepto, la diferencia entre el evita real y el esperado y por qué han considerado que esta es la mejor forma de valorar la destrucción de Colonia? Sí, porque entendemos que el performance o el buen hacer de Colonia nos permitía estimar que en base a cómo se estaba desarrollando, cuáles eran sus datos históricos, qué era lo que se proyectaba que fuera esa sociedad, basado en un plan de negocio que además hemos podido contrastar que habitualmente Colonia cumplía esas expectativas que cada año generaba para sus planes de negocio, más o menos contrastaban con lo que luego cada año iba solucionando, y además teniendo en cuenta cuáles son las proyecciones que los expertos en el sector farmacéutico estaban proyectando para este sector, podíamos esperar un comportamiento que no estuviera influenciado por nada anómalo, un comportamiento para Colonia. Que esa sería lo que decía antes en el dibujo, como nuestra línea, no en el mejor de los escenarios, sino en el escenario previsible y atendiendo a todo el comportamiento histórico y demás de Colonia. Y asimismo, en lo que hemos considerado el vida real es, vale, pero Colonia no se ha podido comportar así. Colonia, en este primer tramo que coincide, se ha comportado muy por debajo, ha tenido unas pérdidas de hecho, porque ha habido, bueno, pues, por lo que dejo de lado cuál haya sido la causa, que efectivamente no nos compete decirlo, simplemente en los estados financieros de Colonia hemos podido contrastar que en lugar de haber tenido ese comportamiento, ha tenido uno por debajo. En esa misma línea y con esas mismas hipótesis, considerando que entonces el comportamiento de Colonia iba a ser el de este segundo lado, hemos proyectado otra línea, por así decirlo, y esa diferencia son nuestros beneficios frustrados. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Tenía una duda. Usted señaló que el cálculo que realizó fue de los daños ocasionados a Colonia. ¿Esos daños fueron calculados únicamente de Colonia o incluía también a las farmacias asociadas a Colonia? Incluía las farmacias, en la medida que los estados financieros de Colonia tenían un consolidado en el que agrupaban todo, que es lo que se nos solicitó en el informe. Ahora, pasando a otra pregunta. Señaló que tomaba como referencia, a partir de cuándo se contabilizaban las pérdidas de Colonia, el 21 de diciembre. ¿Usted considera que los daños causados a Colonia se hubieran producido de forma inmediata, es decir, a partir del 21 de diciembre? Al haber habido... O sea, yo lo que veo es que efectivamente, no considero y no entro en valoraciones subjetivas de si se hubieran causado o si no. Lo que digo es, si cada mes Colonia tenía unas ventas de 100,
el mes de enero del 2013 Colonia tuvo unas ventas de 60. Y eso es lo que yo he podido contrastar. Y finalmente, la contraparte señaló, le cuestionó si es que había considerado en el cálculo daños, montos adicionales a lo que sería el lucro cesante. Entre ellos podríamos entender de repente la marca, ¿no? Y nuestra pregunta era si es que, o sea, usted había señalado que la marca no había estado incorporada en la pericia. ¿Eso es correcto? Es correcto, no está incorporado. Sí es verdad que evidentemente gracias a la marca, parte del buen hacer de Colonia se debe a su marca, si no, no hubiera tenido ese performance. Lo que no hemos calculado nosotros es el valor de la marca, que por eso consideramos que quizá un experto podría decir cuál es el valor de la marca y poder limitar que no tiene nada que ver con este lucro cesante que pudiera tenerlo. Y solo como última pregunta, ¿considera que las pérdidas, en su experiencia, considera que las pérdidas que pudo haber sufrido Colonia pudieron involucrar justamente la pérdida de la marca? Es decir, que haya sido una consecuencia por lo cual haya disminuido sus ingresos. Lo que considero es que hay una parte de la pérdida de ingresos que efectivamente, cuando una marca se deteriora, eso sin duda afecta al resultado y a la cifra de ingresos de una compañía. Pero eso no quiere decir que la marca valga lo mismo que la pérdida de beneficios. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a la señora Perito, a la comisión evaluadora, y ahora les vamos a dar 5 minutos a las partes para que si deciden incorporar o se organicen para luego empezar con la audiencia. Pido un aplauso por favor para ellos.